Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día fabuloso y que la energía positiva los esté inundando. Yo como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, y más que nunca hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que me toca el corazón, un tema que es parte de mi esencia, mi fuente de inspiración diaria, y sí, como ya habrán deducido por el título, vamos a hablar de Hande y Kerem. Hande Erçel y Kerem Bürsin. El universo *Senkal-Cap* vuelve a cobrar vida, y con él, toda la magia que desprenden estos dos seres maravillosos. Antes de empezar, y como siempre, les hago mi pedido especial: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma genial de no perderse ninguno de los vídeos que subo, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sé que les gusta y que les aporta algo positivo. Así que si les gusta lo que ven, no duden en apretar ese botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones. Me harían inmensamente feliz. Bueno, como les decía, el tema de hoy es Hande y Kerem, y más concretamente su relación, su historia, y cómo su amor, a pesar de las circunstancias y el paso del tiempo, sigue latiendo con fuerza en mi corazón. Sé que para muchos de ustedes, mis queridos seguidores, también es un tema muy especial, y por eso me parece tan importante y necesario abordarlo. Vamos a hacer un recorrido por su trayectoria, desde ese flechazo inicial que nos cautivó a todos hasta el momento actual, analizando con detalle la magia que transmitían, la química innegable que tenían tanto en la pantalla como fuera de ella, y cómo, aunque las cosas no hayan salido como quizás algunos esperábamos, el impacto de su historia sigue resonando y dejando una huella profunda en nuestros corazones. ¿Listos para empezar este viaje nostálgico y lleno de cariño? Pues allá vamos. Empecemos por el principio, ¿les parece? Todo comenzó como un hermoso cuento de hadas moderno con Senkal-Cap, la serie turca que conquistó a medio mundo, y que sinceramente a mí me conquistó por completo para siempre. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi el tráiler, y quedé enganchada, literalmente al instante. La historia, la ambientación, la fotografía, todo era cautivador, pero sobre todo, la chispa, la conexión, la atracción entre Eda y Serkan, bueno, era algo hipnótico, algo que te atrapaba y te hacía querer más y más. Y por supuesto detrás de Eda y Serkan estaban Hande y Kerem, interpretando a estos personajes con una naturalidad, una entrega y una química que traspasaba la pantalla. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue evidente, palpable. No solo en las escenas románticas, que eran simplemente espectaculares, sublimes, llenas de emoción y pasión, sino también en las escenas cotidianas, en las miradas cómplices, en los pequeños gestos, en las interacciones más sutiles. Se notaba que había algo más, algo especial, algo que iba más allá de lo profesional. Se sentía, se respiraba, se vivía esa conexión que solo dos personas con una conexión profunda y genuina pueden transmitir. Y poco a poco esa química que vibraba en la pantalla se trasladó, de forma natural y espontánea, a la vida real. Empezaron a compartir fotos juntos en redes sociales, a asistir juntos a eventos, a interactuar de una manera que iba más allá de lo puramente profesional. Y claro, los fans, incluyendo a una servidora, nos volvimos locos de alegría, de ilusión, de esperanza. Estábamos con la respiración contenida, ante un posible cuento de hadas en la vida real. Recuerdo como si fuera ayer, los rumores que empezaron a circular, las fotos filtradas, los comentarios y las especulaciones en redes sociales, todo era pura emoción, una efervescencia de sentimientos que nos unía a todos. Cada publicación que hacían era analizada al detalle, cada gesto era interpretado como una señal, como una confirmación, como un pequeño avance en esa historia que anhelábamos. Cada like, cada comentario, cada aparición juntos alimentaba nuestras esperanzas y nos mantenía pegados a la pantalla del móvil, ansiosos por saber más. Y llegó inevitablemente el momento en que efectivamente se confirmó la relación. Hande y Kerem eran pareja. La noticia corrió como la pólvora, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación, de alegría y de emoción desbordada. La felicidad fue máxima, generalizada, contagiosa. Ver a estos dos seres maravillosos juntos, disfrutando de su amor, de su compañía, de su felicidad, era algo que nos llenaba de alegría, de esperanza y de una satisfacción inexplicable. Se veían felices, radiantes, y eso para nosotros era suficiente. Era la prueba definitiva de que el amor, en su forma más pura y auténtica, existía, y que merecía la pena creer en él. La verdad es que su relación, durante el tiempo que duró, fue en general bastante discreta.
No eran de esas parejas que se prodigaban en declaraciones públicas constantemente, que se exhibían en eventos y portadas de revistas a cada momento. Pero aún así siempre transmitían una sensación de complicidad, de cariño, de respeto y de apoyo mutuo que era palpable, que se podía sentir a través de cada foto, cada mensaje y cada entrevista. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes de amor y ánimo en redes sociales, y siempre parecían estar el uno para el otro, un equipo, un refugio, un apoyo incondicional. Me acuerdo con especial cariño de las entrevistas en las que hablaban el uno del otro, con una admiración y un respeto que conmovían hasta las lágrimas. Ande siempre destacaba la bondad, la generosidad y el positivismo de Kerem, su capacidad para hacerla reír, para ver el lado bueno de las cosas, y para apoyarla en los momentos difíciles. Destacaba su gran corazón, su inteligencia y su capacidad de amar y de comprender a los demás. Y Kerem, por su parte, siempre hablaba con admiración y orgullo de la belleza interior y exterior de Ande, de su talento innato, de su profesionalismo, de su entrega y de su pasión por su trabajo, y de lo mucho que la admiraba y respetaba como persona y como actriz. Era como ver a dos personas enamoradas que se complementaban a la perfección, que se admiraban mutuamente, que se apoyaban incondicionalmente, y que, sobre todo, se amaban con toda su alma. Era una historia de amor en estado puro, una conexión auténtica, que nos hacía creer en el poder del amor verdadero y en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, los sueños y las ilusiones. Y claro, como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles, momentos de tensión, momentos en los que las dificultades y los obstáculos se hacían presentes. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, el escrutinio constante, la invasión a su privacidad, todo eso, inevitablemente, afectó, aunque fuera en alguna medida, su relación. Y finalmente llegó el momento en que anunciaron su separación. Un momento muy triste, muy doloroso para todos sus fans, para todos aquellos que habíamos apostado por su amor y que soñábamos con un para siempre que, lamentablemente, no pudo ser. Nos dolía mucho ver que una historia tan bonita, que parecía tan perfecta, que irradiaba tanta felicidad y armonía, llegaba a su fin. Pero también con el tiempo entendimos, aceptamos, que las relaciones son complicadas, que la vida da muchas vueltas, y que a veces, por mucho amor que haya, por mucha química que exista, las cosas no funcionan, los caminos se separan, y cada uno debe seguir su propio rumbo. Entendimos que a pesar del dolor, el amor y el cariño que habían sentido el uno por el otro, y que aún sentían, merecían ser respetados, y que su felicidad individual debía ser prioritaria. Y aquí es donde entra en juego la parte que considero más importante de esta historia, su legado, el impacto que tuvieron en nosotros y cómo, a pesar de la separación, su amor, su recuerdo, su magia, sigue vivo en mi corazón y en el de muchos otros. Porque aunque ya no estén juntos como pareja, la huella que dejaron en nosotros es imborrable, indeleble. Nos regalaron momentos inolvidables, escenas icónicas, personajes que nos marcaron para siempre en Senkalkam. Nos demostraron que el amor, a veces, puede surgir de la manera más inesperada, en los lugares y momentos más insospechados, y nos enseñaron que, aunque una relación termine, el cariño, el respeto y el agradecimiento pueden permanecer, pueden incluso fortalecerse con el tiempo. Lo que más valoro, lo que más admiro de esta historia, es la autenticidad que transmitían. Nunca parecieron fingir, nunca parecieron actuar para complacer a nadie, ni para seguir un guión preestablecido. Fueron ellos mismos con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus fortalezas y sus debilidades, y eso es precisamente lo que los hacía tan especiales, tan únicos, tan cercanos. Y aunque no se haya materializado en un para siempre literal, la magia que crearon juntos, la energía que irradiaban, la química que fluía entre ellos, sigue presente, sigue viva, sigue latiendo en nuestros corazones. Cada vez que veo una foto de ellos juntos, una escena de Senkalkam, o escucho una entrevista en la que hablan el uno del otro, siento una emoción muy profunda, una mezcla de nostalgia, de alegría y de gratitud. Es como si reviviera esos momentos de felicidad, de ilusión, de esperanza, esos momentos que nos hicieron creer en el amor, en los cuentos de hadas, en la posibilidad de un futuro lleno de amor y de felicidad. Y me doy cuenta de que aunque las cosas hayan cambiado, aunque los caminos se hayan separado, el sentimiento que generaron en mí y en muchos otros, sigue intacto, sigue puro, sigue brillando con la misma intensidad. Por eso digo, y lo digo con el corazón en la mano, que su amor sigue vivo en mi corazón. Porque su historia me enseñó que el amor puede ser efímero, que a veces no dura para siempre, pero que también puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas,
una marca que nos acompañará siempre, una enseñanza que nos hará crecer y aprender. Me enseñó a apreciar la belleza de las pequeñas cosas, a valorar la conexión humana, la complicidad, la amistad, el respeto, y a creer en la magia del amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, los sueños y las ilusiones. Y es que al final, lo importante no es el cómo sino el qué. Lo importante no es si estuvieron juntos para siempre, sino lo que nos regalaron, lo que nos hicieron sentir. Lo importante es la magia que crearon, la esperanza que sembraron, la alegría que nos dieron. Y Hande y Kerem con su historia, nos regalaron muchísimo. Nos regalaron alegría, ilusión, esperanza, la certeza de que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena celebrar, y que a pesar de las dificultades, siempre debemos creer en él. Nos enseñaron a ser valientes, a arriesgarnos, a seguir nuestro corazón, y a nunca, nunca perder la esperanza. Y bueno, ahora que hemos repasado un poco esta historia, que hemos revivido juntos estos recuerdos, me gustaría mucho saber qué opinan ustedes. ¿Cómo vivieron la relación de Hande y Kerem? ¿Qué es lo que más recuerdan de ellos? ¿Qué sentimientos les despierta esta historia, a día de hoy? ¿Qué lecciones aprendieron de su amor? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus experiencias, todo lo que quieran compartir. No duden en dejarme sus mensajes aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan y cómo se sienten respecto a estos temas tan importantes, tan personales, tan llenos de emoción. Me gusta mucho compartir con ustedes, construir una comunidad, un espacio donde podamos hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos conmueve, de lo que nos hace ser quienes somos. Además, si quieren que hable de algo en particular, ya sea relacionado con Hande, Kerem, con sus proyectos actuales, con Senkalkam, o con cualquier otra cosa que les interese, no duden en hacérmelo saber. Estaré encantada de escuchar sus sugerencias y de crear contenido que les guste y que les aporte algo positivo. Sus opiniones y sus propuestas son muy importantes para mí. Quiero agradecerles de nuevo por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya traído recuerdos bonitos, que les haya hecho reflexionar sobre el amor, la amistad, las relaciones humanas en general, y sobre el impacto que las historias de amor pueden tener en nuestras vidas. Para mí hablar de Hande y Kerem es hablar de inspiración, de alegría, de esperanza, y de la certeza de que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena celebrar, que es el motor de nuestras vidas, y que siempre, siempre debemos creer en él. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que como nosotros, sienten algo especial por Hande y Kerem, y por supuesto suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste, que les aporte algo positivo, y a seguir construyendo esta comunidad que tanto quiero. Y por último, pero no menos importante, recuerden que la vida es una aventura, que hay que vivirla con intensidad, con pasión, con valentía, y que el amor, en todas sus formas, es lo más bonito que tenemos. Abran su corazón al amor, a la amistad, a la alegría, a la esperanza. No tengan miedo de ser ustedes mismos, de expresar sus sentimientos, de perseguir sus sueños, de ser felices. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.